A ver, creo que ahí me escuchan y ¿cómo hago esto aquí? Spotlight. Listo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien o no? ¿Cómo va todo? ¿Cómo van con las clases? A ver, cambio esto acá. Creo que pueden escribir, ¿no? No estoy seguro. Sí, aquí me parece que sí. Ah, ok, aquí está Adriana, ya me escribió. ¿Qué tal, Adriana, Alex? ¿Cómo están? Bueno, ya saben que al inicio vamos suave, vamos entrando en calor simplemente a hablar mientras el resto de personas se conecta. Vale, van bien entonces. No hay preguntas, he tratado de ir despacio. Creo que vamos bien. He tratado de simplificar un poco los conceptos, la configuración. ¿Qué tal, Dagui? ¿Qué tal todo? Santiago, ¿cómo estás? Pero creo que está bien. Hoy sí ya entramos un poco más en la profundidad de lo que es el análisis técnico. Entonces, voy a tratar de no ir despacio. Hoy la clase puede ser un poco más larga. Depende de qué tal nos rinda. Jean-Pierre, ¿cómo va todo? ¿Bien? Alguien se puso cachaco. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, ¿Cómo van con los conceptos? ¿Cómo van con los sticks, velas, los indicadores? ¿Todo eso se entiende? Yo me quedé viendo después anoche esas gráficas de velas y el premercado es eterno, porque claro, como son gráficas de un minuto, el premercado es gigantesco y posmercado. En los sticks se ve pequeñito y en las velas se ve enorme. Perfecto, Jean-Pierre. Aquí en la costa, los que no somos de este lado del país. Sí, sí, sí. No, sí entiendo. Incluso de Cali te llaman cachaco. No, pues entonces yo también soy cachaco. Em, Como les digo, estuve revisando ayer esas gráficas y son bastante amplias. Entonces, vamos a hacer lo mismo que ayer. Voy a dar un espacio, unos 5 minutos, mientras todo el mundo se termina conectando, pero también quiero saber si hay preguntas, por lo menos de lo que he explicado hasta el momento, antes de empezar con lo otro. Espero que no haya inconveniente con la clase hoy un poco más larga, pero creo que lo requiere, porque ya sabes si es análisis técnico y eso puede ser un tema un poco más pesado. Bueno, entre comillas, realmente no. Pienso que incluso el más pesado es el fundamental. El análisis fundamental es muchísimo más pesado. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Oscar? Ricardo. Bueno, ya se van conectando todos. Como les venía diciendo, no sé si hay alguna pregunta hasta lo que hemos visto en la clase anterior. Por cierto, las clases están en YouTube. Si, por ejemplo, alguien aquí no la ha podido ver, están en YouTube las clases, ¿vale? Para que las puedan revisar sin ningún problema. ¿Listo? ¿Qué tal, Juan Francisco? Bueno, entonces demos unos 5 minutos, no, unos 3 minutos más y empezamos, ¿vale? Entonces denme un momento aquí. Voy a apagar un momento la cámara y ya vuelvo y enciendo. Voy a esperar un poco a que termine de entrar el resto de las personas.
Bueno, ahí ven la pantalla. Primero, como les había decidido, un descargo de responsabilidad. La información presentada no pretende ser no pretende ser una asesoría financiera como tal, sino que va más de la mano de lo que podría ser, de lo que es un, digamos, de carácter educativo, ¿vale? No está diseñado, depende de las circunstancias de cada persona. Esto no es una recomendación financiera ni una asesoría de ningún tipo. ¿Listo? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Entendiendo esto, pasamos con lo que vimos la clase anterior. ¿Qué vimos la clase anterior? A ver por acá, me están escribiendo. Perfecto. ¿Qué tal, Lautaro? La clase anterior vimos cómo se organiza la estrategia. ¿Cómo se organiza la estrategia? Es decir, cómo se configura. Nos falta entenderla un poco más, por supuesto. No basta simplemente con configurarla, sino que hay que entender el comportamiento del mercado. Nos vamos a centrar más en eso. Nos vamos a centrar en qué implica construir una estrategia y qué implica entender lo que el mercado muestra y qué lo mueve, qué mueve el precio de los activos y sobre todo qué mueve el precio de los activos al hacer trading y qué tengo que tomar en cuenta. Ahora, en la clase anterior también vimos diferentes tipos de indicadores y vimos diferentes tipos de gráficas y análisis. No hay una sola forma de operar el mercado. Hay muchas formas de analizar el comportamiento del precio. Vimos principalmente las velas japonesas, que son las más clásicas, las que más se utilizan, y también vimos las gráficas de transacciones, que son las que yo utilizo. Vimos cómo algunos indicadores convergen y van muy de la mano mejor con cierto tipo de gráficas en lugar de otras. Vimos como, por ejemplo, el volumen como tal no sirve mucho con las gráficas de transacciones por la misma naturaleza de lo que es una gráfica de transacciones, y es que cada barra representa cierto número específico de transacciones. Y si yo estoy midiendo el volumen de cada parámetro que estoy tomando en cuenta, que en este caso son los ticks, son las barras de ticks, pues el volumen en esa barra de tick va a ser aproximadamente 610 transacciones. Pueden haber picos en donde hay movimientos un poco más exagerados y entonces se rompe un poco la gráfica y se muestra como si una barra tuviera más volumen, pero en realidad es un tema de 610 transacciones por barras. Mientras que las velas japonesas se mueven en función del tiempo. Pienso que, por ejemplo, ver el premercado en velas japonesas es problemático. Ayer estuve analizando eso y el premercado o posmercado se vuelve muy grande sin que ocurra absolutamente nada del premercado, sin que necesariamente ocurra nada, mientras que en los ticks se ven el tamaño en función de las transacciones. Entonces, el volumen en las velas japonesas, como es una vela en concreto de un tiempo determinado, eso significa que puedo medir en ese tiempo cuánto volumen de transacciones hubo. Entonces va mucho mejor, hace mucha más sinergia ese indicador, que es el del volumen, con las velas japonesas. Y usualmente se utilizan y suele ser muy relevante, sobre todo a la hora de hacer análisis. También vimos otros tipos de indicadores, vimos lo que son las medias móviles y vimos dos tipos de medias móviles, que no son las únicas líneas que hay en el mercado, pero son las más utilizadas, tanto por traders individuales como por traders profesionales. Están las medias móviles exponenciales, que vemos que se suavizan un poco más en el comportamiento de la estructura del precio y que van un poco más alejadas del mercado que las medias móviles simples. Las medias móviles simples van más cerca del mercado y son más volátiles porque van muy de la mano con los parámetros que yo utilizo, sean gráficas de transacciones o velas japonesas. También vimos unos extra para encontrar momentos de cambios de dirección del precio que yo no los utilizo, sé cómo funcionan y sé cómo configurarlos, pero yo prefiero darle más peso a la acción del comportamiento del precio y cómo este me muestra cierta lógica y estructura que puede operar, pero también es importante mostrarlos porque son muy utilizados en el medio y son el RSI, que es el índice de fuerza relativa, y también el MACD, que es una media móvil de convergencia y divergencia. Estos indicadores me permiten ver con buena probabilidad en qué momentos el mercado puede cambiar su dirección y encontrar momentos en el RSI de sobreventa o de sobrecompra del mercado, mientras que en el MACD ver esos cambios en las medias móviles que me permiten determinar cuándo comprar y vender, aunque no esté en el RSI necesariamente en un punto de sobrecompra o sobreventa. Son indicadores que se utilizan para cambios de dirección, pero son diferentes. Vimos cómo configurar la gráfica.
Y de ahí pasamos a lo que vamos a ver hoy, que es cómo leo el mercado y qué mueve el precio. Entonces, para poder entender el mercado, necesito entender unos mínimos. ¿Cuáles son? El precio nunca se mueve en línea recta. Nunca va perpetuamente alcista, nunca va perpetuamente bajista, ni está perpetuamente lateral. Y eso ya se los voy a explicar, esos contextos, sobre todo al final. Pero el precio no se mueve linealmente, sino que tiene diferentes movimientos por las personas que interactúan con el mercado. ¿Listo? ¿Quiénes son aquellos que interactúan con el mercado? Compradores y vendedores de muchos tipos. En los estudios que yo he leído de investigaciones, usualmente los diferencian entre 4 tipos de agentes que están en el mercado. ¿Cuáles son estos 4 tipos de agentes? Traders individuales, que son la mayoría en el mercado. Traders, usualmente, dependiendo del mercado que se analice, pero pueden ser instituciones extranjeras. Si estoy, por ejemplo, viendo un mercado por fuera de Estados Unidos o incluso dentro de Estados Unidos, pero en menor cuantía, por supuesto, hay instituciones extranjeras, no sé, un fondo europeo que está invirtiendo en activos en Estados Unidos o inglés. Y están traders individuales, instituciones extranjeras, money managers, que esos son los dueños de mesas de dinero privadas, fondos de inversión privada, que los distinguen sobre todo en las investigaciones como money managers, y los bancos comerciales. Los bancos comerciales también son agentes en el mercado, aunque no necesariamente hacen trading, sobre todo day trading, ¿listo? Pero sí toman ciertas posiciones en el mercado bajo ciertas condiciones económicas, a veces por diferentes razones, tanto en activos de renta fija como en activos de renta variable. Depende de cuáles son esas razones concretas, pero usualmente los bancos comerciales, si no tienen una mesa de dinero puntual, que muchos sí la tienen, no necesariamente tienen que ser pues un banco gigantesco para tener una mesa de dinero, sí pueden operar el mercado y hacer trading. Yo he tenido la fortuna de poder ver cómo funcionan estas mesas de dinero, sobre todo en bancos comerciales, y operan el mercado como se los estuve, o más que operan el mercado, ellos leen el mercado utilizando las herramientas que yo les expliqué ayer. Puede ser, sobre todo velas japonesas, utilizan ellos. Las gráficas de transacciones las utilizan también otros tipos de fondos y sobre todo estas gráficas de OH, LC que les mostré el día de ayer, que esas son Open High, Low Close. Esas también las utilizan muchísimo. Estas son ese tipo de gráficas, son las más utilizadas y por eso se las mostré. Estos fondos o estas mesas de dinero utilizan este tipo de gráficas. Principalmente velas japonesas, nada más que las instituciones financieras usualmente tienen plazos más amplios y unos fondos muy concretos tienen plazos de muy, muy corto plazo en los que sí utilizan y hacen day trading. ¿Vale? Pero digamos, bancos comerciales en general suelen tener un plazo más amplio y también fondos de inversión privada crean portafolios que venden a clientes y tienen plazos también más amplios que mueven los clientes, en donde mueven el dinero de los clientes en diferentes estrategias de inversión. ¿Listo? Entonces, todos estos tipos de agentes del mercado y las diferentes decisiones que toman estos en el mercado hace que el mercado no se mueva en línea recta, sino que se componga de manera muy sencilla, porque esto puede tener mil variaciones, pero de forma muy sencilla en 2 movimientos concretos que están mencionados aquí en la presentación, y son las corridas y los retrocesos. Y básicamente, lo que les acabé de mencionar de los tipos de personas que interceden en el mercado, lo mueven principalmente compradores y vendedores, individuales o institucionales. Ya les mostré entonces, hay 3 tipos de instituciones financieras y los traders individuales. Básicamente es eso. Y así es como se ve la gráfica con esas corridas y retrocesos. Ahora, hay que hablar de forma detenida de qué es una corrida y un retroceso. Y yo aquí tengo mi gráfica ya configurada, que ustedes la deben tener configurada exactamente igual. Si siguieron paso a paso lo que les expliqué ayer, básicamente lo que ven en la presentación que está aquí es esta gráfica de este día, como pueden ver claramente. Entonces yo aquí estoy viendo, vamos a hacer un repaso también rápido de esta gráfica y de las herramientas que hay en esta ventana. Estoy viendo el SP500. Cuando tienen NinjaTrader, que yo les subí una presentación de paso por paso de cómo instalar NinjaTrader, ya el paso por paso de cómo construir la estrategia, lo vimos en la clase anterior, está aquí el activo financiero que yo estoy operando. Y aquí ustedes pueden ver todos los contratos que yo he cambiado a lo largo del año.
y los diferentes activos financieros que he visto. Yo he visto mucho el oro, pero no lo he operado. Esa es la realidad. Vean que el último contrato que cargué del oro fue el de junio. Entonces lo estuve viendo para hacer un análisis técnico el primer semestre de este año, pero no lo he operado. No he hecho day trading con el oro. Con el oro realmente he hecho otro tipo de estrategia de más largo plazo. Entonces está la gráfica, en la gráfica está, en la ventana de la gráfica está aquí. El activo que estoy operando en este caso es el IS, que es el E-mini SP500, y el contrato que estoy operando. Ya saben que en el mercado de futuros, en la Bolsa de Valores de Chicago, no funciona por acciones, como en la Bolsa de Valores de Nueva York, sino que funciona por contratos que tienen un vencimiento trimestral. En la segunda semana del primer mes de cada trimestre, es decir, el segundo jueves de enero y así sucesivamente el segundo jueves de marzo, el segundo jueves de junio, el segundo jueves de septiembre y el segundo jueves, y ahí vuelve y se repite, creo que los conté bien. Hay que cambiar el contrato y hay que actualizarlo para poder seguir recibiendo la data porque eso tiene un cierre, termina ese contrato y se renueva con otro nombre. ¿Cómo se cambia? Muy sencillo, yo lo borro aquí, yo puedo poner aquí el contrato que yo quiera y vean que me aparecen, puedo poner el IES y poner el nombre que yo quiera ponerle, ahí obviamente se va a borrar absolutamente todo. Pero entonces le pongo IES 1225, que era el que tenía acá, y ahí me debe cargar rápidamente el IES. Vamos a ver si me carga rápidamente o no. No debería tardar. Pero igual aquí tengo la gráfica macro. No hay problema con eso, mientras esta me está cargando. Vean que aquí lo tengo, es el IES 1225. Es que sí lo puse bien en la otra gráfica, ¿cierto? Sí, el 1225. Entonces yo creo que cargo más rápido acá. Si le doy duplicar en nueva... Aquí le pongo 610. Vamos a ver qué tan rápido me carga. ¿Cuál me carga más rápido? Aquí ya me cargo más rápido. Perfecto. A ver cuánto está tardando en el otro. Ah, bueno, en el otro también ya me cargo. Aquí con los indicadores mejor, entonces voy a cerrar esta ventana. Esta de acá. Esta aquí está sin los... Bueno, podemos verlo sin los indicadores. Aunque ustedes ya tienen, ya anticiparía que tienen configurada ya toda la estrategia como hicimos el día de ayer. Entonces, aquí tengo el activo que estoy operando, que estoy observando. Aquí tengo el tipo de gráfica que son ticks en 610 transacciones. Y aquí tengo son herramientas de dibujo. Aquí tengo diferentes cosas que puedo hacer. Aquí le puedo hacer suma al mercado, pero pues realmente eso no suma mucho y sobre todo son las herramientas de dibujo que sería bueno como que se aprendieran los comandos para hacerlo más rápido, digamos, poder dibujar de manera más sencilla. ¿Listo? A ver, yo quiero ver algo porque esta es aquí. Ajá. Vale. Esta gráfica está aquí sin los indicadores en 610 y que también es importante ver acá, por lo menos el control center. ¿Qué es el control center? Obviamente en este momento estoy desconectado y les voy a explicar qué es una estrategia TM, pero eso lo voy a dejar para mañana. Pero al menos el control center sí es importante que lo entiendan. Este, por ejemplo, es comprar el mercado. Es decir, yo hundo un botón ahí y tomo una compra independientemente de dónde esté el precio. Lo mismo que el sell market, que es vender el mercado, al precio en el que esté en ese instante en el que yo hunda ese botón. Esos son los más rápidos y con los que usualmente si no prefieren operar dentro de la gráfica, que eso se los voy a explicar mañana, se utilizan estos dos. ¿Qué más ven aquí? Aquí ven, por ejemplo, este es el balance. Este es el balance al final del día. Este es el instrumento que se está operando. Aquí es la cuenta que usualmente tienen, la cantidad de contratos, que esto es apalancamiento y eso ya es un poco más avanzado, y la estrategia TM, que es básicamente cuando ustedes toman una posición, dónde está su target y dónde está su stop. Que de eso vamos a hablar también muchísimo más el día de mañana, porque hoy vamos a hacer análisis técnico, que tengo que entender yo de esta gráfica, pero entender los botones y lo que hay aquí en el control center es muy importante. Y eso sería lo mínimo que deberían saber de esto. Las pestañas, por supuesto, acá les pueden poner el nombre que quieran. Yo solo le puedo poner aquí otro nombre y ponerlo 610 sin indicadores. 610 sin indicadores. Voy a ponerle SI. Ok. Entonces aquí tienen las pestañas. Aquí tengo la de 20.000 transacciones que tiene un plazo muchísimo más amplio. Entonces estábamos hablando, como aquí tenemos en la presentación, de qué es lo que mueve el precio. El precio lo mueven compradores y vendedores y hay varios tipos de compradores y vendedores que tienen mayor o menor capacidad de mover el mercado. Los traders individuales, por supuesto, que carecen por la cantidad de dinero que operan de mover por sí solos el mercado.
A diferencia de un trader o más que un trader, de una institución financiera que tiene muchísimo capital y puede mover el mercado como le plazca, ¿vale? Y lo hacen a través de diferentes estrategias de manipulación que se pueden reconocer en la gráfica, pero eso lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo se mueve el mercado en términos sencillos? ¿Cómo se mueve el mercado en estas gráficas? Ya hablamos de que hay dos tipos de comportamientos del mercado básicos, que son las corridas y los retrocesos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de estos dos términos o hay alguien aquí que esté desde cero, que está bien y que es completamente normal, que me pueda indicar si realmente conoce esto o no? Asumo que hay varios aquí que sí lo han escuchado, pero me interesa sobre todo escuchar si hay gente que está desde cero y conoce estos dos conceptos o no los conoce y no ha escuchado de ellos. La mayoría sí, Juan por lo menos no. Génesis tampoco, perfecto. Listo. El mercado se mueve con estos dos conceptos, básicamente. ¿Qué es la corrida? Vamos a definirlo. La corrida, la mayoría sí, por supuesto, pero la corrida es el movimiento principal del mercado. Ya se las señalo en la gráfica. Y el retroceso es el movimiento secundario del mercado, ¿ya? Pero esto se puede formar de muchas maneras, por supuesto, entonces hay que aprender a reconocer esos tipos de movimientos. Si yo estoy hablando de que el mercado tiene estos dos movimientos, tengo que definirlos entonces en una gráfica. Aquí yo puedo decir que este es el movimiento principal porque ese es que está yendo a favor del impulso concreto del mercado, por lo tanto esta es la corrida del mercado, este de aquí. Y este, como es un movimiento secundario, en términos de tamaño, vean la diferencia entre este movimiento y este de acá, pues este termina siendo el retroceso. Además, el nombre no es aleatorio, o sea, el mercado retrocede después del movimiento principal que acaba de dar. La pregunta es ¿por qué se dan este tipo de movimientos? Retroceso. Por acá también hay otros, por supuesto, no todos son así de sencillos. Está este y este es mucho más amplio, pero siempre hay un movimiento principal. ¿Listo? Entonces, esta es la corrida y este es el retroceso. La pregunta es, ¿por qué el mercado se mueve de esta manera? ¿Quién me podría decir aquí un indicio que me podría dar un indicio o me pueda explicar desde su conocimiento o desde el desconocimiento también, porque sería interesante escuchar la opinión de alguien que apenas está viendo este tipo de temas? ¿Por qué cree que esta es la manera en la que se mueve el mercado y por qué presenta estos dos movimientos? Sí, puede serlo como lo dice Edwin, para tomar liquidez. Ese es el concepto de liquidez aplicado al trading, el que yo estaba hablando ayer de la facilidad de compra y de venta de un activo. La demanda supera la oferta y el desbalance sube el precio. Bueno, eso sí, digamos que esa es la corrida, ese es el movimiento principal, sí. Eso sí, porque hay compradores y vendedores. Claro, o sea, Cristian, efectivamente es porque hay compradores y vendedores, pero ¿cómo están actuando los compradores y los vendedores que lleva a que el mercado se mueva de esta forma en particular? ¿Los contratos en qué sentido, Adriana? Sube y bajada de activos por efecto. Los compradores han desbordado la oferta, exacto. Es un efecto de oferta y demanda también. Entonces, los compradores son los que representan la demanda y los vendedores la oferta. Sí, también en parte por lo que está diciendo Jorge. No es necesariamente manipulación, Cristian. Hay momentos concretos donde sí puede haber manipulación, pero en este caso no. En este caso hay un sentimiento general hacia arriba, la subida del precio. Entonces les voy a explicar de manera sencilla por qué pasa esto. Aquí me dice cuando está subiendo es porque hay mucho comprador. Claro, sí, por supuesto. Pero cuando está subiendo es por eso. Pero cuando está bajando, hablamos del retroceso, o sea, no hablamos del comportamiento general del mercado, sino solamente de estos dos movimientos. Entonces, este comportamiento ocurre por lo siguiente. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo va todo? Entonces, la corrida, ya sea
en una subida del precio o en una bajada del precio ocurre porque hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Y uno de estos dos agentes, los compradores o los vendedores, está ganando en ese desequilibrio. Aquí el mercado, el precio del mercado está subiendo. Aquí pueden ver que aquí está el precio y aquí está la hora. Entonces, en este momento costaba 6.750 aproximadamente y subió hasta 6.765 aproximadamente. Entonces, aquí está ganando principalmente la demanda de un activo y no hay suficiente oferta para ese activo, entonces sube el precio. Lo interesante es entender qué es lo que lleva a que retroceda. Y muchas veces lo que pasa en ese retroceso es que se debe a que muchas personas que tomaron la posición, digamos, al inicio de esta corrida, que uno la puede llamar el inicio, tomaron esa posición y cierran posiciones en un precio concreto. En este caso, cerraron posiciones más o menos por acá. A ver, ¿dónde está? Es este aquí. Este acá. Aquí. Cerraron posiciones aquí y el mercado retrocede sin cambiar por completo la expectativa. Es decir, aquí por un momento entraron varias posiciones en venta, pero la expectativa general de los agentes del mercado sigue siendo principalmente querer comprar el activo, es decir, la demanda por el activo sigue subiendo a pesar de que hayan entrado unas pequeñas ventas, lo que hace que después el mercado siga el recorrido y haga una nueva corrida acá. ¿Sí me entienden? Eso es una corrección pequeña, pero más que una corrección pequeña, es como lo decía Edwin, es una toma de liquidez, es decir, toma de dinero. Algunos por esa subida quieren, digamos, quieren capturar esa subida y rentabilizarla o hacerla líquida, de ahí la palabra liquidez, hacerla dinero, y eso genera un pequeño retroceso sin que la expectativa general de los que están interactuando en el mercado cambie por completo y así el mercado pueda mantener la secuencia. ¿Queda claro lo que son estos dos tipos de movimientos? Hoy también habrá regalo, no. Hoy como la clase es mucho más extensa, no, mañana sí. Mañana sí les voy a dar varios regalos. Para que lo tengan en cuenta los que están conectados, mañana van a ver muchas cosas. Entonces, se entiende bien, ¿no? Hay alguien que no lleve el tiempo suficiente sí, sí, Lucas, que no lleve el tiempo suficiente en esto, que tenga una pregunta en concreto, vamos bien. Por ejemplo, por aquí me estaban escribiendo varios que no habían escuchado estos dos tipos de conceptos. No saqué ahorita agua. Por ejemplo, Génesis me había dicho, Juan Guevara también, que no los conocía. Hoy el regalo es la historia gratis, sí, sí. Que suban las historias, pero porque les estoy dando toda esta información. Las clases pasadas las puedes ver en YouTube. Puedes buscar en YouTube Camilo Jiménez Trader. Y ahí te salen. Los últimos dos videos son los de las dos clases pasadas. ¿Vale? Consuelo levantó la mano, me puso el emoji de levantar la mano, pero no sé si es porque hay una pregunta que con mucho gusto puedo responder. Creo que no, entonces se entiende perfectamente esto. Ojo, porque poco a poco voy a ir subiendo el nivel de complejidad y si las bases no están claras, después uno empieza a cojear más adelante. ¿Bien? Perfecto. Entonces asumo que sí. Listo, entonces estos dos movimientos se generan principalmente por eso. Y esos dos movimientos me pueden entregar diferentes tipos de mercado. ¿Vale? Ok, me estás diciendo que está claro. Vale, perfecto. Entonces hay diferentes tipos de mercado. ¿Qué tipos de mercados hay entonces? Que se componen de estos movimientos de corridas y retrocesos. Hay mercados tendenciales y mercados laterales. Y hay diferentes claves para diferenciar esos dos tipos de mercados. Y vamos a pasar de nuevo entonces acá a la gráfica a verlo. Entonces, como les decía, hay mercados tendenciales. ¿Qué es un mercado tendencial? Es un mercado que lleva una expectativa específica en una dirección. ¿Listo? En este caso, como está subiendo el precio compuesto de estos movimientos que son corridas y retrocesos, con una demanda principal antes que oferta del activo, esto hace que el precio suba y genere algo que se llama una tendencia alcista. ¿Listo? Entonces esto es a lo que se le llama un comportamiento tendencial. En este caso, como el precio está subiendo
y hay corridas y retrocesos que hacen que avance el mercado, hay una tendencia alcista concreta. ¿Listo? Ahora, no tiene que ser esa la única forma. Por ejemplo, este no está tan limpio, voy a buscar un ejemplo más limpio, puede ser este, a ver si de pronto encuentro uno mejor, este está mucho mejor. Aquí hay una sucesión de corridas y retrocesos, pero hacen que el precio esté bajando. El precio estaba aquí, si yo lo pongo, ¿cuánto es este precio? Aproximadamente 6.700 y llegó a bajar rápidamente hasta los 6.635 en el contrato de futuros del S&P 500 en la bolsa de valores de Chicago. Entonces, este comportamiento de disminución del precio compuesto de las mismas corridas y retrocesos, a esto se le llama un comportamiento tendencial bajista, una tendencia bajista. Entonces aquí yo voy a ser muy enfático también en reconocer algo que construyen las corridas y los retrocesos, que permiten identificar la expectativa del mercado. Entonces, ¿qué es lo que construyen estas corridas y retrocesos? Vean que aquí hay una corrida, aquí voy a poner esto que sea una línea, aquí hay una corrida, aquí hay un retroceso, aquí hay una corrida, aquí hay un retroceso, aquí hay una gran corrida, un pequeño retroceso, y aquí hay una gran corrida y el mercado ya forma aquí otro concepto que se llama un desgaste, que es la incapacidad del mercado de mantener el recorrido o tendencia que trae. Listo, entonces tenemos estos movimientos. ¿Qué nos muestra estos movimientos compuestos de corridas y retrocesos? Si ven estos puntos que hay aquí, que hacen que el mercado, en este caso, y va a sonar aquí como, va a sonar como contrario, y es que el mercado, valga la redundancia, está escalando, pero para abajo, está cayendo. Entonces, la manera de identificar que caen son estos puntos. ¿Listo? Estos puntos de acá, quiero mostrar específicamente. Estos puntos de aquí, este de acá, este de acá, este de acá, este de acá, 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 acá y acá ya no logro un nuevo mínimo. ¿Listo? Esos comportamientos bajistas, esos puntos que son compuestos por las corridas y los retrocesos se llaman pivotes. Y esos pivotes me dan un índice de la expectativa principal del mercado, además de las corridas y los retrocesos. Estos pivotes me marcan el tipo de tendencia y se pueden formar de diferentes maneras, por supuesto. Y estos pivotes lo que me dicen es si el mercado, además del tamaño de las corridas y de los retrocesos, cómo lleva su dirección. Entonces, cuando vemos un comportamiento bajista, a esto le llamamos, es un mercado que tiene máximos menores y mínimos menores. Esos son los pivotes mínimos menores. ¿Cuáles son los máximos menores? Los puntos más altos que poco a poco están llevando el mercado para abajo, es decir, donde están vendiendo principalmente. Y en el caso de una tendencia, vale, Jesús, no hay problema. Y en el caso de una tendencia, los mínimos, en el caso de una tendencia bajista, los mínimos menores, que son estos de acá, mínimos menores, estos, y este ya no es un mínimo menor, es un mínimo mayor. Estos mínimos menores me están mostrando dónde están liquidando posiciones los que vendieron más arriba, porque aquí estoy viendo una tendencia bajista. ¿Listo? Si fuera otro tipo de contexto, que ya lo vamos a ver, simplemente cambian por completo los agentes. Pasan de ser completamente vendedores a ser completamente compradores y entonces están cambiando completamente la secuencia. En este caso, como la secuencia bajista y tendencial se mantiene con corridas y retrocesos específicos que me forman estos pivotes, que son máximos menores y mínimos menores, me empiezan a mostrar los mínimos menores en dónde están saliendo las posiciones de los que vendieron allá arriba a precios más altos. O también los que leen mal el mercado y compran en contra de una tendencia bajista. Es decir, compran acá sabiendo que el mercado viene fuerte. ¿Qué pasa con esta gente? Pues pierde dinero cuando el mercado acá vuelve y baja. ¿Listo? Entonces aquí están saliendo de sus posiciones los vendedores y aquí vuelven y venden. Y venden hasta acá y retroceden y vuelven y venden acá. Y venden hasta acá. ¿Y quién les compran? Les compran los que están yéndose en contra de la tendencia. Digamos los que están desde mi perspectiva operando de forma equivocada el mercado. Porque si ellos están vendiendo, alguien está comprando y ese que está comprando va a perder probablemente dinero.
Y eso pues pasa mucho, como vimos también en otras clases. Ahora vámonos para el ejemplo alcista que está por acá marcado, que es este que estábamos viendo acá. En este ejemplo alcista vemos las corridas y los retrocesos también, estos movimientos. Aquí claramente. Hasta aquí vean que eventualmente ya no hay nuevos altos. Termina el comportamiento tendencial alcista. Después puede reanudar, hay diferentes, digamos, eso es algo que les voy a explicar más adelante, pero algo que se llama un periodo de transición. Pero aquí podemos ver cómo los pivotes, que son estos de acá, voy a volver a marcarlos, estos máximos de acá, estos son los pivotes, estos son pivotes también. Estos son en un comportamiento tendencial alcista, máximos mayores y mínimos mayores. ¿Listo? ¿Cuáles son los máximos mayores? Los que llevan el precio para arriba. Los que cierran en el punto más alto, pues, donde termina la corrida. ¿Y cuáles son los mínimos mayores? Estos pivotes de acá, mínimos cada vez más altos. Entonces, si lo analizamos de esta manera, aquí el que está ganando es la demanda, los compradores, son los que están ganando en el movimiento. Y aquí los compradores venden sus posiciones, pero después retoman la secuencia aquí más abajo. Venden sus posiciones, retoman aquí más abajo. Venden sus posiciones acá, vuelven y compran acá. Venden aquí, vuelven y compran acá. Venden aquí, vuelven y compran acá en estos puntos. Entonces, en una tendencia, el movimiento secundario es más de salidas de posiciones que de cambio de expectativa por completo del precio. ¿Listo? Ese es el comportamiento tendencial alcista y así es como se define este tipo de tendencia. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Creo que sí. Perfecto. Listo. Entonces, esto es lo que se le llama un comportamiento tendencial alcista. ¿Qué hay que entender? Que además de tendencias hay otro tipo de secuencias. ¿Qué tipo de secuencias hay además de las tendencias? A ver si encuentro una aquí rápidamente, rápidamente. Bueno, es que este no es tan limpio. Si no usamos ese de atrás, pero bueno. Este está mejor. Este me gusta más. Vean que aquí el mercado no lleva una tendencia concreta, sino que está aquí atrapado entre estos niveles. Profe, ¿qué se tiene en cuenta para predecir con exactitud una alza o baja? Pues a ver, Juan, un montón de cosas hay que tener en cuenta. Vamos poco a poco. Por ahora estamos viendo los contextos y ahorita determinamos por qué con mayor probabilidad puedo determinar que el mercado puede mantener una tendencia, puede cambiar una tendencia o puede mantener este comportamiento, que es lo que llamamos un mercado lateral, o lo que también se le conoce como una lateralización del precio. ¿Vale? En este tipo de movimientos, vean que no hay un movimiento principal y secundario, todos son iguales. Entonces, cuando habíamos visto la tendencia, veamos que había una corrida y un retroceso, pero había un movimiento principal que mandaba en la expectativa del mercado entre compradores y vendedores. Aquí esto se le llama un periodo de transición o de indecisión o mercado lateral, y las corridas son del mismo tamaño que los retrocesos. ¿Listo? Vean, aquí hay una corrida y hasta acá retrocede. Y aquí hay una corrida y aquí tarda un poco, pero finalmente vuelve hasta acá. Y después retrocede hasta aquí y después vuelve hasta acá. Esto es una lateralización del precio. Entonces, una lateralización del precio, un mercado lateral, es un mercado en indecisión. Pero entonces, como ninguno manda concretamente, porque a diferencia de en un mercado tendencial, no hay ninguno que mande específicamente en el recorrido principal del mercado, aquí lo que uno puede ver es que hay puntos específicos si uno observa los pivotes. Vamos a señalar los pivotes en un mercado lateral aquí. Hay puntos específicos donde cambia por completo la expectativa.
que vienen siendo estos de acá. Entonces aquí compra mucha gente en este punto en específico, compra gente y aquí vende todas las personas. Entonces pasamos de compradores por completo aquí a vendedores por completo. No hay como una salida concreta de posiciones, pero que siguen los compradores mandando en el impulso completo del mercado, sino que cambia por completo. Entonces viene otra vez hasta este punto los vendedores y aquí todos los vendedores salen de sus posiciones y los compradores vuelven y mueven el mercado hasta donde, hasta el punto anterior, corridas del mismo tamaño que el retroceso. ¿Y qué es lo que pasa acá? Aquí vuelven y entran todos los vendedores, le compran a toda esta gente que compró en este precio más barato y vuelve y cae acá. Hay gente que equivocadamente tal vez puede comprar en este punto anticipando que suba, pero pues nada más equivocado que eso y que eso el mercado se termine yendo en la dirección opuesta. No es que no vayan ahí todas esas posiciones, pero aquí principalmente en una lateralización se puede entrar en una operación, por supuesto. Hay muchos tipos de posiciones que se pueden operar en este tipo de contextos, muchísimos tipos de entradas, en lateralizaciones o en tendencias. Y hay varios tipos de tendencias y varios tipos de lateralizaciones también. Pero lo importante en este momento es que entiendan estos dos tipos de comportamiento. Como pueden ver, los pivotes son la clave para entender la dirección. Sí, cuando uno está hablando de la dirección completa del mercado, uno se fija en los pivotes porque los pivotes me dicen qué se está generando en el mercado, si una dirección alcista o bajista. Y después hay un punto para uno determinar la forma en específica en la que el mercado está yendo alcista o bajista, ya una dirección concreta que es ya ahora sí ver cómo se están formando las corridas y los retrocesos, porque ustedes pueden ver que hay diferentes tipos de corridas y retrocesos. O sea, esto es una estructura en específico y esto es otro tipo de movimiento, ¿vale? Entonces son secuencias diferentes que se interpretan de diferentes maneras. Claro, ya vamos a entrar en ese concepto, Gustavo, lo que estás diciendo allí. Entonces esto es un mercado completamente lateral. Tiene dos puntos concretos que el mercado no supera, en donde los pivotes llegan a un punto en específico del precio y cambian, hacen que cambie por completo la dirección. Los pivotes me están marcando esos puntos de cambio, donde entran o compradores o vendedores, y no hay una expectativa completa, sino que se mantiene en esto que llamamos unos extremos. Ahora, con esto entonces, ¿qué concepto voy a introducir? Introduzco el siguiente concepto. Y es que en un mercado lateral, o ni siquiera en un mercado lateral, también en uno tendencial, vamos a introducir el concepto de áreas. Entonces hay diferentes tipos de áreas. No solamente es decir que hay un soporte y una resistencia, que ya les explico cómo se ven, sino que hay diferentes tipos de soporte y diferentes tipos de resistencias. Y también hay áreas diagonales que se les llama líneas de tendencia. ¿Listo? Entonces, cuando pasamos otra vez aquí a la gráfica, aquí vemos que hay dos áreas. ¿Qué es un área? Y aquí voy a hacer énfasis en que no confundan un concepto que les voy a dar también adicional. Entonces, un área es el promedio de respuesta del mercado. Es como el punto promedio de respuesta del mercado a un precio en específico. ¿Listo? Esto es un área. ¿Por qué estoy diciendo promedio? Porque el mercado no responde a un punto exacto nunca. Responde a un punto promedio. Entonces es una respuesta del mercado y cuando me refiero a mercado me refiero a esta interacción entre compradores y vendedores. ¿Listo? Entonces un área es una respuesta del mercado a un precio específico compuesto de al menos dos pivotes. Para que haya un área necesito dos pivotes. Y entonces aquí voy a hacer el énfasis con algo que muchas veces se confunde. Y es, por ejemplo, a ver si aquí no hay un área, o bueno, no sé si a nivel macro aquí tal vez haya un área, pero aquí por lo menos en lo inmediato no se ve. O tal vez, o acá, aquí. Aquí hacia atrás vean que no se ve nada. Aquí hay un pivote, ¿cierto? El mercado llega acá y se devuelve por completo. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Los que lo están viendo. Creería que sí.
¿cierto? Se ve ese pivote. Entonces, yo les diría ¿aquí hay un área o no? ¿Qué creen ustedes con lo que les acabo de definir que es un área? ¿Ahí hay un área o no hay un área? Exactamente, Jaime, ahí no hay un área. ¿Por qué? Porque hay un solo pivote. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a esto? A ese solo pivote que cambió la dirección por completo, le vamos a llamar un nivel de precios, que yo le llamo de esa manera. Un nivel de precios. Como un punto, un nivel en el precio en el que respondieron o fuertemente compradores o fuertemente vendedores. Es un nivel concreto en específico, es un pivote, nada más. Un solo pivote no constituye un área. Esas bajadas y subidas de una no pasaban hace 4. Bueno, no, eso ocurre bastante. Lo que pasa es que tal vez no en estos niveles de volatilidad, pero cada año hay momentos específicos de tensión donde el mercado responde de manera fuerte. No es nuevo. En el 2020 fue muchísimo peor, pero yo vengo operando y viendo y estudiando los mercados desde el 2016 y siempre hay esos momentos. Nada más que, claro, en el 2016 era menos volátil, había menos gente en el mercado, había menos acceso, lo que hace que tal vez hoy haya más movimientos, para bien y para mal. Por un lado, como hay mayor volatilidad, ¿recuerdan el concepto de volatilidad que les expliqué ayer o no lo recuerdan bien? ¿Qué es la volatilidad? Claro, Daggy, tal cual como estás diciendo, para que haya un área tiene que haber como dos pivotes como mínimo. Exacto, Juan, es la variación del mercado, es el tamaño de los movimientos. Son los movimientos fuertes, sí, se podría catalogar de esa manera, pero sobre todo cuando hay una gran variación del precio en muy poco tiempo. ¿Listo? Eso es un movimiento muy volátil, muy amplio del precio en muy corto tiempo. El tiempo es importante allí. Entonces, la volatilidad, entre más volatilidad, es decir, mayor sea el tamaño de los movimientos del precio, más riesgos hay que asumir, sobre todo al hacer trading, ¿vale? Aunque no sea un área, podría ser igual de importante por cómo se devuelve el precio. Es un nivel de precios que tengo que tomar en cuenta, pero no significa que allí haya un área. Pongámoslo de esa manera. ¿Listo? La liquidez significa el volumen de participantes. Es que la liquidez se puede ver de dos formas. La liquidez en términos reales, que es qué tan fácil es comprar y vender un activo financiero y cuánta gente está comprando y vendiendo constantemente ese activo financiero. Y en trading, la liquidez tiene otro significado. Y entonces sí está muy asociado al volumen. Y sí podríamos verlo de esa manera. Es la cantidad de participantes, como lo estás diciendo. O sea, hay muchas transacciones en el mercado. Entonces hay mucha liquidez en ciertos puntos concretos. Entonces son puntos de liquidez donde se toman posiciones o se cierran posiciones. ¿Vale? Compartió su rendimiento del oro del 70%. ¿Es solo este año? Sí, es solo este año. ¿Usó análisis técnico para esta inversión? No, usé análisis fundamental, 100%. Porque eso es mi portafolio de inversiones, el que les comparto. Yo he visto, yo como pueden ver aquí, yo observo el trading, no, observo el oro para hacer trading, pero en ese momento no estoy usándolo. Las clases de inversiones las saqué hace como 3 meses, aquí un programa de inversiones, que son temas completamente diferentes a los de trading. Entonces aquí cuando vemos estos pivotes, vemos que entonces es un área. Pero ¿por qué? ¿A qué me estoy refiriendo con que es el promedio de respuesta? Porque vean aquí, vamos a ver el detalle de las barras. Voy a hacer aquí zoom y voy a quitar ya todo lo que he dibujado. Voy a remover absolutamente todo. Vean aquí que este llega a este precio. Vean que aquí este precio está un poco más abajo. Vean que este está como en medio de esos dos. Vean que aquí está también como en medio de los dos, pero después este está más abajo. ¿Sí ven que no es exactamente en un punto o no lo notan? No es un punto en específico, sino que hay una respuesta promedio en un precio concreto. Entonces no están entrando los vendedores en este caso exactamente en este punto,
sino que están entrando alrededor de un nivel en específico. Entonces, ¿cómo yo promedio el nivel en específico? Pues trato de, para poder definir bien un área, capturar la mayor cantidad de pivotes sin que me queden tan fuera. Entonces uno pone un área, que es esto. Vean que ahí estoy capturando todos los pivotes dentro del área. Entonces el área es el promedio de respuesta del mercado a un precio en específico. Como a mí me gusta tener una gráfica limpia, yo suelo poner líneas, pero yo sé que la línea es ese promedio del área, es esa mitad del área, pero el mercado no responde un punto exacto, sino alrededor, ¿vale? De izquierda a derecha los pivotes, claro, porque el mercado avanza de izquierda a derecha, entonces yo a medida que va avanzando el mercado puedo identificar estas áreas, ¿vale? Entonces aquí yo puedo poner también el área de aquí y ver cómo el mercado responde. Incluso uno podría tomar en cuenta más esta de acá, pero yo prefiero, porque podría definir qué es esta, pero hay más pivotes aquí y esto es un tipo de mercado lateral que, digamos, es un poco más avanzado, pero puedo explicar más adelante. Entonces aquí yo ya tengo las áreas, que es una respuesta alrededor de un nivel de precios en específico y la línea es ese punto exacto promedio que captura la mayor cantidad de pivotes, ¿vale? Que es la mitad del área, básicamente. Ahora, estos tienen un nombre en específico. Los de acá abajo, este de acá, se le llama un soporte. El soporte es el punto mínimo en una lateralización donde entran todos los compradores para cambiar ese movimiento, al menos bajista del precio. Aquí hay un movimiento bajista, no hay una tendencia bajista. Aquí hay un movimiento alcista, vean que es directo, no tiene corrida y retroceso, simplemente es un solo movimiento y lo lleva hasta el otro lado. Entonces el soporte es aquel punto donde entran los compradores, es lo que soporta el precio. Este es el soporte en trading. Y también está este de acá, a ver, lo pongo aquí, este de acá, y a este nivel de arriba de la lateralización se le llama una resistencia, que es donde están entrando los vendedores. Es el punto en el que entran a vender al mercado, el punto de precio donde entra el nivel al mercado. ¿Y yo cómo construyo estas áreas? Me basta con tener estos dos pivotes. Aquí yo ya tengo dos pivotes abajo, dos pivotes arriba, tengo una lateralización y ahí yo ya puedo anticipar que esta se mantenga, ¿vale? Me dicen acá, esto me sirve como referencia, pero no quiere decir que así se va a comportar el mercado. Claro, nadie lo sabe a ciencia cierta. Hay algo muy importante a la hora de hacer trading y es que uno no puede pensar en términos absolutos. Y aquí se reconoce a alguien que sabe con alguien que no sabe. Cuando alguien les esté hablando de trading y les diga, no, cuando el mercado llegue aquí tiene que hacer esto, esa persona no sabe de lo que está hablando. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nadie sabe exactamente qué va a hacer el mercado en un punto en específico. Uno siempre tiene que hablar en términos de probabilidades. ¿Cómo puedo saber si es bajista o es alcista? Ahora te explico. Pero entonces, yo no sé a ciencia cierta, vean, si yo supiera ciencia cierta, 100% seguro, que yo tuviera completa certeza de que aquí el mercado va a bajar por más que venga aquí, así como rompí aquí para abajo, puede romper acá para arriba, con menor probabilidad, pero no lo sé. Entonces, si yo supiera ciencia cierta que aquí el mercado, pero 100% va a bajar, yo pido un préstamo de $1 millón en el banco, lo pongo todo aquí y tomo un corto con todos los contratos con los que me alcance $1 millón y me gano este movimiento. ¿Vale? Pero yo no lo sé, hay un riesgo asociado. Y ese riesgo asociado implica que yo debo hacer un buen manejo del riesgo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Hay algo también que quiero que entiendan que es muy importante. Ya van entendiendo un poco de análisis técnico y de estos comportamientos de estructuras. Esto se le llama estructuras del mercado. Y es un poco más de la gráfica. Obviamente saben que esto viene aquí acorde al tiempo, pero esta cuadrícula me está indicando lo que es un cambio en un dólar o en un punto de mercado.
Si ven que pasa de 6.714 a 6.715, me salté esto y esto es importante, porque esto les sirve para entender cuánto pueden ganar o perder a la hora de operar. Entonces, cuando aquí hablo de que hay un punto de diferencia, ¿recuerdan cuál era el apalancamiento del que hablamos en la primera clase y también mencionamos como repaso en la segunda de cuál es el apalancamiento en este tipo de activos? Ah, perdón, ni siquiera en la primera, en la segunda, en la de ayer, hablamos del apalancamiento. 51 exactamente. Entonces, este cambio de un punto, ¿qué creen que cuánto representa en mi cuenta? ¿Cuánto dinero representa? $50, efectivamente. Hay algo que se llaman ticks. Esto es un punto. Cada punto tiene 4 ticks. Entonces, ¿esto cómo se divide? Esto se divide en, ojo, voy a ponerlo aquí, 6.716.25. Se los voy a poner aquí, vean. Voy a ponerlo aquí con una línea. Aquí está 6.716. Entonces voy a ponerlo aquí, 6.716. ¿Vale? Está exactamente en ese precio. ¿Vale? Después está 6.716.25. Perdón, coma, punto, perdón, 25. Aquí. Después está discúlpenme, 6.716.50. Eso hay dos ticks, punto 50, punto 75 aquí, y ya llega a 6.717. Estos son 4 ticks que componen un punto. Si yo divido 50 entre 4 me da 12.5. Ahí como lo acaba de escribir César. Un punto son $50 que está compuesto de 4 ticks y un tick vale $12.5. Entonces, si yo tomo una posición, por ejemplo, acá en corto, ¿está claro lo que es un corto? Creo que sí, ¿o no? Se entendió, ¿no? Ayer lo repetimos y lo repasamos. Lo que es una posición en corto es una venta, que es una especie de préstamo. Entonces, está claro, cuando yo tomo una posición en corto acá y cierro mi posición aquí de recompra, significa que el mercado avanzó. Vamos a medirlo exactamente con esta herramienta. Avanzó 6 puntos. Si ven aquí el valor Y, es este eje, el eje Y, 6 puntos. ¿Eso cuánto dinero representa? Si los ticks también se aplican a las velas japonesas, no solo a... Sí, los ticks también se aplican a las velas japonesas. Eso es algo inherente al activo financiero. $300 se pueden ganar allí en ese movimiento, si toman una posición en corto acá y acá. ¿Vale? Y si toman una posición, a ver, ahí me está diciendo, profesor, ¿usted cuánto rendimiento tiene en porcentaje? Es muy relativo. Mi porcentaje de acierto sí te lo puedo decir y es que en el largo plazo, porque es que la rentabilidad es relativa al tamaño de la cuenta, pero sí te puedo hablar del porcentaje de acierto, está alrededor del 50%. En el largo plazo, uno tiene meses en que acierta el 70% y tiene meses en los que acierta el 40%. Entonces, en el largo plazo, uno termina, porque ya llevo muchos años haciendo esto y recogiendo mucha estadística y también viendo a traders hacer esto de forma apropiada, suele ser alrededor del 50%. En mi caso, así lo es. ¿Listo? Ese sería como el porcentaje de acierto. ¿Y qué opinas sobre los repetidores en NinjaTrader? ¿Es viable o riesgoso? No sé si con repetidores te refieres a copy trading, pero eso ya sería como otra conversación y eso es, no sé qué tan, porque ahí sí no me voy a meter porque ese es otro asunto. Pero no sé si te estás refiriendo a eso. Entonces, bueno, aquí se pueden ganar $300 con este movimiento. Menos las comisiones, que suelen ser bajas. Yo, por ejemplo, tengo un costo por contrato de $4 de comisión, pero yo prefiero comisiones que spread. Voy a explicar esos dos conceptos. El spread, ¿qué es? El spread es una diferencia entre donde usted quiere tomar la posición y lo que le cobra el broker sin cobrarle una comisión. Entonces, si yo tomo una posición en 5.500 y el spread es 50 y tomo una compra en 5.500, me lo va a tomar en 5.550. El spread se ve más en Forex. Y el spread, sobre todo el spread relativo, a mí me parece una estafa. Porque entonces, entre más líquido es el activo, mayor es el spread, entonces más
ineficiente va a ser tu posicionamiento en el precio frente a donde te lo termina poniendo tu broker. Es decir, si yo quiero ser muy preciso a la hora de operar el mercado y quiero tomar mi posición exactamente en 5.500, pero tengo un spread de 150, termino comprando la posición no en 5.500, sino en 5.650. Ya tengo una diferencia de 150 porque el spread es muy amplio. Es decir, estoy entrando en un punto muy ineficiente del mercado versus donde debe ser tomada la posición. ¿Sí se entiende eso? Ah, ok, no, es lo de poner diferentes posiciones en una cuenta, lo que te estaba refiriendo, pues es más arriesgado porque es lo mismo que operar con múltiples contratos. Por supuesto que implica un mayor riesgo, pero si uno opera muy bien, pues en función de ese riesgo hay un mayor beneficio. ¿Vale? ¿Se entendió lo del spread o no? Ok, te lo explico otra vez. Es la diferencia en el precio en el que quiero tomar la posición y donde realmente es tomada. Entonces el broker lo que cobra es esa diferencia en el precio. Es decir, si yo tomo una posición en 5.500 y el spread es 50, el broker va a poner mi posición no en 5.500, sino en 5.550. ¿Entendiste, Juan? ¿O no? Sí, el spread se refleja literalmente en la operativa, por eso no me gusta. Por eso me parece a mí terrible el spread. No, en todos. Los spreads se ven tanto en day trading, en swing trading, en cualquiera. Es lo mismo. Yo por eso prefiero los brokers que cobran una comisión, porque si yo tomo una posición y me gano $1.000, me cobra la comisión. Y si, que es un valor específico que no me varía. Entonces en NinjaTrader es de $4 aproximadamente. Si yo tomo una posición y me gano $50, ¿cuánto me cobra? $4. Si tomo una posición y me gano $1.000, ¿cuánto me cobra? $4. ¿Y dónde está poniéndome la posición? Exactamente en el precio que yo quiero, no donde el broker quiere porque me va a cobrar esa diferencia. Por eso yo prefiero los brokers que cobran comisión, no los que cobran spread. Y a mucha gente le dan en la cabeza porque le cobran con spread y con spreads muy amplios. Juan, ¿queda entendido lo que es un spread versus una comisión? No sé MPR, la verdad, Diego, creo que sí. Creo que no tienen spread sino comisión, pero no estoy seguro. Tienen que verificarlos cada uno. Entonces, ¿se entienden las áreas? Pues también hay áreas diagonales. ¿Qué es un área diagonal? Vamos a buscar una. Es una línea de tendencia, como yo les decía. Puede ser, por ejemplo, esto de aquí. A veces uno puede poner un rayo, a ver, rey, por aquí debe estar, aquí, este. Entonces yo lo pongo acá y aquí sale. Vean aquí. Esto es un área diagonal, es una línea de tendencia. El mercado avanza, pero retrocede desde un punto específico y desde ahí sigue. Viene acá y retrocede y sigue. ¿Sí ven? Esto es una línea de tendencia. No es un precio exacto, concreto, promedio, sino que va escalando el precio, pero de una forma muy regular. ¿Vale? Sí, serían $4 por contrato. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden esto? Un área diagonal es lo mismo, pero en un movimiento que el mercado está escalando. Puede ser para arriba o puede ser para abajo, pero esto es lo mismo. Y no es un punto exacto, como pueden ver aquí. Yo puedo hacer aquí un poco más de zoom y el mercado responde acá, pero aquí viene un poco más abajo, aquí viene un poco más arriba. De nuevo, la línea representa el punto promedio y el área es lo que está alrededor de ese punto promedio, que es lo que se encarga de recoger la mayor cantidad de pivotes. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Bien? ¿O hay alguna pregunta? Bien, perfecto. De nuevo, por mí que hagan todas las preguntas que tengan. No tengo ningún inconveniente. Por ejemplo, Juan, que está empezando, si hay 1.000 preguntas respondo sin inconveniente, que lo sepan. ¿Vale? Entonces, seguimos. Vimos lo que son estas áreas. Ahora, no todas las áreas son iguales. ¿Listo? ¿Qué tipo de áreas hay? Ya les pongo aquí la presentación.
A ver que no sé dónde la pongo. Aquí ya. No todas las áreas son iguales, hay tipos de áreas. A ver qué me están haciendo aquí otra pregunta. Siempre tuve dudas de por qué le dicen pivotes. Bueno, ahí ya te queda claro, Diego, tal cual. En los movimientos del mercado que se les denominó impulso retroceso, porque hay movimientos más cortos o más largos que otros. ¿Me hago entender? Sí, porque hay mayor expectativa de que el mercado, digamos, no hay mayor expectativa. Hay mayor refuerzo entre los agentes del mercado que va a ir y que se va a mantener más probablemente en esa dirección. ¿Listo? Es más gente comprando de manera excesiva, entonces se generan movimientos más fuertes o menos fuertes. Esa es una muy buena apreciación, entender que no todas las corridas y todos los retrocesos son iguales. El profesor dijo que la comisión en Ninja son $4 por contrato. Sí, efectivamente. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí. ¿Cuál puede ser aquí? No es lo mismo esta corrida y este retroceso que pueden ver acá. Digamos, voy a marcarlo así, aunque realmente ahí parece que hubiera dos movimientos, que por ejemplo esto de aquí y esto de acá. ¿Cierto? Si ven la diferencia, creo que se percibe muy claramente esa diferencia, ya que hay estos pequeños, ¿cierto? Creo que es muy claro, ¿no? Para el que me preguntó por acá quién fue, bueno, no tiene el nombre como tal en específico. Entonces, ¿por qué se presentan estos movimientos diferentes de corridas y retrocesos? Porque aquí hay mayor expectativa y fuerza, es decir, hay muchos más compradores, lo que hace que el mercado se mueva muchísimo más fuerte en un periodo de tiempo mucho más corto y ni siquiera alcance a retroceder. Y si el precio medio retrocede, como hay tanta gente buscando comprar, toman las posiciones y el mercado sigue avanzando muy fuerte. Versus este tipo de tendencia que va menos pronunciada, donde sigue escalando, pero no hay tanta gente persiguiendo el mercado, ni va tan pronunciado ni tan fuerte. ¿Listo? Entonces depende de la manera en la que interactúen en un precio en específico y la expectativa general de los agentes que intervienen en el mercado, esos movimientos tendenciales pueden ser más fuertes o menos fuertes. ¿Listo? Por ejemplo, lo que está ocurriendo con el oro. El oro se extendió exageradamente hasta los 4.300 en un año. Si ustedes me preguntan a mí si yo esperaba ese movimiento del 70% que he tenido en un año, no. Yo sí anticipaba que iba a ser muy bueno, pero no tanto, porque adivino no soy, primero lo primero. Pero sí anticipaba que por las razones que se mueve el oro, que es un hard asset, se llama eso, es una moneda, digamos, no es una moneda de reserva, pero es un activo de reserva que conserva valor en el largo plazo y es relativamente estable. Cuando hay tensión geopolítica, el oro suele ser a donde viran los inversionistas, porque empiezan a desconfiar de las monedas y de los activos financieros. Y hoy hay muchas tensiones geopolíticas por todas partes. Entonces, todo el año no hizo sino subir el oro. Y entonces eso es mucha gente comprando en niveles de precios cada vez más caro y no dejándolo retroceder y moviendo muy fuertemente el precio. Pues aquí en el corto plazo se puede aplicar lo mismo. Hasta que llega un punto que ya es tan costoso que dicen, no, esto ya está muy costoso, todos vendemos y puede ocurrir algo como un retroceso de este tipo o un periodo de lateralización y un cambio de dirección por completo, porque ya en este punto esto ya está muy caro y todos deciden vender. Y entre más se extienda, más gente quiere vender, vender, vender y ya cierran las posiciones y se dan otros tipos de movimientos. ¿Listo? ¿Queda claro o no? El impulso no es una corrida. El impulso es el movimiento, es digamos el impulso puede ser, es que hay algo que yo le llamo el impulso general, que es el movimiento general del mercado, ¿vale? Y hay diferentes impulsos en una tendencia. Podrían explicarse como las corridas. Digamos, estos son tres impulsos del mercado que lleva en una tendencia. Son como los impulsos me marcan la fase de la tendencia. ¿Listo? Pero como pueden ver, estos que son los impulsos principales de este comportamiento tendencial pueden estar compuestos de diferentes tipos de corridas y retrocesos que me forman diferentes tipos de pivotes. Entonces el impulso es algo que se ve en un marco un poco más amplio, ¿vale? Si el mercado es alcista, si, digamos, yo veo las mismas corridas y retrocesos, pero viendo pivotes cada vez más altos, máximos mayores y mínimos mayores, ¿vale? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Y cómo hago para saber cuándo debo comprar?
¿Cómo hago plata ya en esto? Pues uno tiene que primero juntar todos estos conceptos y depende de lo que uno quiera operar en concreto. Ya como tal, el cómo identificar posiciones lo vamos a hablar mañana. Hoy estamos viendo las estructuras del mercado y cómo se lee el mercado. Mañana vamos a hablar, que les va a sumar obviamente muchísimo, es, vale, yo ya conozco estas estructuras, ¿dónde puedo comprar o vender para ganar con mayor probabilidad? Entonces les voy a mostrar ciertos setups que funcionan con esta estrategia. ¿Listo? Entonces, esos son los movimientos y que se presentan principalmente en el mercado, tendencias y lateralizaciones, pero como estamos viendo, las áreas no todas son iguales. Hay dos tipos de áreas, o sea, hay dos tipos de soporte y dos tipos de resistencias. Entonces vamos a hablar sobre eso. Hay, por un lado, áreas fuertes y por otro lado hay áreas provisionales. ¿Listo? Y hay que distinguirlas muy bien, ¿vale? ¿Qué es un área fuerte? Voy a ponerlo acá. Es un área en donde el activo cambia por completo su dirección. Necesitamos saber ejemplos, sobre todo a nivel macro, porque en gráficas más amplias vamos a ver mejor esto. Y están las áreas provisionales. ¿Qué es un área provisional? Un área provisional es un nivel que es roto y testeado constantemente. ¿Vale? ¿Cómo las diferencio? Muy sencillo. Por ejemplo, esto tocaría verlo a nivel macro, pero ¿ustedes qué creen que es? A ver, va a ver si se me junta algún otro pivote. A ver, veo esto aquí. Pum. Aquí. Este me sirve. Listo. Entonces, perfecto. ¿Ustedes qué creen que esta área qué es? Al menos en este día. No vayamos todavía a lo macro. En este día. ¿Esta área qué es? ¿Es fuerte o es provisional? Esta área de aquí. Ya, pongámosla aquí. Como aquí en promedio. ¿Es un área fuerte o provisional? ¿Y quién me dice por qué? Fuerte. Porque el mercado venía alcista, se detuvo acá y cambió por completo la dirección. Ya, justamente estamos en eso, ya te lo explico. Entonces aquí cambia por completo la dirección. Fue un área fuerte. ¿Qué tipo de área? Una resistencia fuerte. Mientras que vean esta de aquí. ¿Ustedes qué piensan de esta área de acá? ¿Es un área fuerte o es un área provisional? Esta de acá. Provisional, ¿por qué? Porque es testeada, por supuesto, nadie va a negar, pero es rota también y es testeada y después aquí es testeada de nuevo, pero es rota de nuevo y después testeada. Es rota y testeada constantemente. No es como que el mercado llegó aquí y me cambió por completo la dirección. No, el mercado respondió allí. Hay muchos compradores salieron de sus posiciones y vendieron, pero el mercado después continuó, rompe esta área, este nivel de precios que aquí se transforma en un área, es una resistencia que se vuelve soporte acá y mantiene la dirección alcista. O sea, este nivel no es lo suficientemente importante como para que cambie por completo la dirección. Puede llegarme a servir para tomar posiciones, sobre todo cuando tengo algo que se llama un punto de convergencia, en donde me converge la estrategia con la estructura, porque ahorita no estamos viendo las posiciones de la estrategia. Mañana yo les voy a explicar cómo funcionan estos indicadores, cuál es la función de cada uno de estos indicadores para tomar posiciones y por qué eso es relevante y cómo eso se junta con lo que les estoy explicando ahora, que es la lectura del comportamiento del precio. Vean que no les he hablado de indicadores, les he hablado completamente es de cómo interpretar el comportamiento del mercado. Esto es lo que se le llama muchas veces la acción del precio, cómo el precio se está moviendo y cuál es la lógica del comportamiento que sigue el mercado. ¿Listo? Entonces hay tipos de áreas, hay áreas provisionales y áreas fuertes. Ahorita alguien me preguntó que no entendía, no sé si ya con este ejemplo quedó claro. ¿Sí?
¿El área fuerte cambia la dirección general y el área provisional solo es un punto de reacción? Sí, se puede decir de esa manera, Alex, sin problema. Ahora, pasemos a la gráfica macro. Aquí estoy en una gráfica macro. Voy a borrar todo para que aquí no me haga ruido esto en la gráfica macro, que es una gráfica aquí esta es de 610, pero aquí tengo la de 20.000 transacciones. Y quiero que me digan ustedes qué piensan de esta área. ¿Qué tal es esta área? Fuerte, por supuesto. A nivel macro también hay áreas fuertes y provisionales. Entre mayor sea digamos, la escala de la gráfica, es decir, a mayor, digamos, a nivel, entre más macro sea la gráfica que estoy observando y vea que más responde el mercado en esa gráfica macro, mayor peso y mayor importancia le voy a dar a esa área dentro del comportamiento del mercado. Entonces, esta área es fuerte y macro. Es muy importante. Una pregunta, ¿cómo puedo configurar todas las gráficas para que lo que dibujo en una aparezca en todas? Esto es muy sencillo. Simplemente le das aquí clic derecho y te vas a poner a que digan All Charts, todas las gráficas. Le vas a dar Template, le vas a dar Guardar, le vas a poner, yo le pongo Save as Default, así lo tengo por default, pero le puedes poner un nombre y le das Guardar y listo. Así de sencillo, ¿vale? Entonces, este es un área muy fuerte y desde acá el mercado cambió por completo su dirección muchísimo. ¿Vale? Muy fuerte esta área. Este movimiento fuerte, por ejemplo, es cuando anunció las tarifas a China del 100% sobre el 30% que ya tenía Donald Trump, ¿vale? Aquí fue cuando pasó eso. Por eso cayó tan fuerte, pero era un área que también estaba antes. Y es muy importante tener eso en cuenta. ¿Listo? Ahora, si les pongo, por ejemplo, esta área, a ver, busco una. Esta de aquí, aquí, pum. ¿Esta área es fuerte o no es fuerte? ¿Qué piensan? ¿Qué tipo de área es esta? Aquí me dicen sí o sí. El área fuerte tiene que estar, a ver dónde me dicen, el área fuerte tiene que estar en constante cambio de dirección. Sí, o que yo vea una reacción muy fuerte de cambio de dirección en ese punto en específico, ¿vale? Y compuesto al menos de dos pivotes, ¿no? O sea, esto no es un área, esto de aquí. Esto es un nivel de precio solito. Es un punto en el precio donde cambió la dirección, pero no es un área porque no hay al menos dos pivotes, ¿no? Hay que hacer ese énfasis. Ahora, me dicen por acá, también si es provisional, provisional no cambia la dirección, exacto, pero es macro. Entonces, eso cuando yo ya voy a 610 transacciones y vengo acá, vean que aquí está esta área. Entonces yo a esto le tengo que poner cuidado. Vean aquí. O sea que yo aquí no voy a tomar una posición en corto, no me voy a enfrentar a un área provisional macro. No es fuerte, pero el mercado igual reacciona. Entonces, a las áreas provisional macro igual a principal micro, sí, podría verse de esa manera. Sí. Digamos que pesa mucho que el área sea macro, por más que sea provisional, porque entonces ustedes llegan y toman una posición aquí en corto y se llevan una pérdida porque el mercado se va en contra de ustedes, porque ustedes si toman un corto acá es porque anticipan que el mercado mantenga el recorrido hacia abajo, pero no están tomando en cuenta esta área y entonces terminan perdiendo dinero. Regla de las áreas sí o sí, no me enfrento a las áreas. No, voy a ponerlo en mayúscula, no enfrentarse a las áreas. Nunca, nunca se enfrenten a las áreas porque es ahí donde responde fuerte el mercado. Sean micro, sean macro. Por ejemplo, aquí, si están estas micro, digamos, esto es un área provisional del día, además. No tomen una posición aquí buscando que el mercado siga el comportamiento alcista. Van a llevarse un stop porque el mercado está respondiendo a esa área hasta este punto. Entonces no vale la pena tomar ahí un largo. No se enfrenten a las áreas. Son puntos de reacción importantes donde entran una gran cantidad de posiciones en compra o en venta y ustedes no se quieren poner en contra de esas posiciones. ¿Listo? Ya sea de institucionales o de traders individuales, principalmente de institucionales.
¿vale? Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Bien? ¿Se entiende lo que es una tendencia? Obviamente hay diferentes tipos de tendencia, pero eso sería un poco más avanzado. Y hay mercados laterales, hay tipos de áreas, hay áreas fuertes, provisionales, hay áreas diagonales, que son líneas de tendencia, y así yo puedo empezar ya a leer un poco más la estructura. Pero entonces, ¿qué vamos a hablar ahora? Ahora vamos a hablar de entendiendo esto, digamos, en un comportamiento, digamos, estas son las estructuras básicas del mercado, los movimientos básicos del mercado, que son corridas, retrocesos, que marcan pivotes, que me muestran tendencias o corridas y retrocesos del mismo tamaño que me construyen áreas como puntos en los que puedo observar una secuencia lateral. Básicamente, ¿cuál es el valor promedio para no, ¿cuál es el valor promedio para no enfrentarse al área? No entiendo muy bien, José Luis. O sea, ¿a qué distancia? De nuevo, yo aquí estaba poniéndoles una línea, ojo, 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 va a hacer esta aclaración, pero aquí es un área, ¿no? Yo pongo líneas, es porque a mí me gusta de nuevo, yo se los dije en la clase anterior, tener lo más limpio que se pueda el gráfico, pero aquí hay un área, porque así capturo los pivotes, porque vean que aquí lo supera por poco, aquí también, y aquí está por debajo, entonces esta área me captura todo, son más grandes. Ah, ok, y el tamaño promedio, porque es que me estás diciendo cuál es el valor promedio para no enfrentarse al área, entonces ahí sí no sé, ahí sí no sé a qué te estás refiriendo en específico. Pero entonces, ¿qué es muy importante? Ya conocemos los movimientos básicos del mercado. Hemos pasado de no entender absolutamente nada a entender una gráfica y a entender en esa gráfica cómo el mercado se mueve principalmente. Con eso, por supuesto, no basta, porque no basta decir, ah, yo tomo posiciones y ya. En todo eso, tengo que a eso darle un sentido. Ahora, yo les voy a decir lo siguiente. En una tendencia, yo les dije, el movimiento principal es la corrida, ¿cierto? Y el movimiento secundario es el retroceso, ¿vale? Piensen en términos lógicos, en términos ya con el conocimiento técnico que tienen, aunque básico, importante. ¿Yo qué quiero hacer cuando yo estoy operando el mercado? O sea, ¿qué tiene mayor potencial de recorrido? ¿Tomar la posición para aprovecharme de la corrida o tomarme una posición para aprovecharme del retroceso? ¿Qué les dice eso que les acabo de preguntar? ¿Cuál sería la respuesta en términos lógicos, entendiendo que ustedes quieren sacarle el mayor provecho a los movimientos del mercado, como cualquier persona? Juan me dice aquí que la corrida es donde uno busca operar, aprovecharme de la corrida porque es el más grande. ¿Quién más me dice aquí? ¿Quién da más? En el retroceso dice Cristian, corrida es tendencia, exacto. Uno quiere aprovecharse de los movimientos principales del mercado, es decir, yo no quiero tomar la posición en la corrida, yo quiero aprovecharme de la corrida. Es decir, ¿por qué? Porque es el movimiento principal y por lo tanto el de mayor distancia en términos de precio que puede tener y por lo tanto me puede entregar la mayor cantidad de dinero si yo quiero ser eficiente al operar. El retroceso es más ineficiente. ¿Qué me sale aquí mejor? ¿Tomar una posición acá para ganarme este movimiento o tomar una posición aquí para ganarme este? Veamos la diferencia en los movimientos. O sea, una no tiene nada que ver con la otra. Por eso el movimiento principal es la corrida. Eso no significa que yo tome la posición en la corrida. Yo quiero operar en el retroceso para aprovecharme de la corrida, que la corrida tiene movimiento más amplio. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes operan tendencias, las tendencias deberían procurar tomarlas cuando el mercado retrocede, no persiguiendo la corrida, porque si ustedes, por ejemplo, persiguen aquí el movimiento alcista y el mercado aquí avanza esto, después le retrocede y se llevan una pérdida muy importante, ¿vale? Una muy importante pérdida de lo que quería decir. Ustedes quieren es tomar las posiciones en los retrocesos. Esto es una secuencia que se llama onda amplia y pueden operarlo. Aquí lastimosamente no llegó a la banda media, pero aquí hay tres posiciones, ¿vale? Pero eso es un poco más avanzado. Pero ustedes quieren operar dentro de los retrocesos para aprovecharse del movimiento principal a favor de la tendencia. Pero como pueden ver, hay fases de la tendencia. Hay si yo lo veo en estos términos, a ver, sí, no, prefiero verlo acá. Entonces hay un inicio, a ver cómo, sí, aquí, efectivamente. Hay fases de la tendencia, hay un inicio, un cuerpo y un final de tendencia.
¿Listo? Usualmente son esas tres fases de la tendencia. Entonces, ¿qué es clave? Entender en qué punto de la fase de la tendencia estoy. ¿Por qué creen que eso es importante? Sí, 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 yo sé que Cristian te referías a tomarlo en el retroceso, por supuesto, para aprovecharse de la corrida. Al final del retroceso es el punto óptimo para entrar con la tendencia, sí, efectivamente. ¿Para qué yo necesito saber eso? ¿Para qué necesito entender las fases de la tendencia? ¿Para qué me sirve entender esas fases de la tendencia? ¿Y por qué creen que esto es importante? Piensen. ¿Porque el mercado va perdiendo fuerza? Entonces, ¿eso qué significa? Por ahí va, José Luis, pero ¿qué significa que el mercado vaya perdiendo fuerza? Es más probable ganar en la primera que en la tercera. Claro, exacto. Eso es exacto, es lo que dice Julio aquí. Para ser más o menos agresivo. Si yo ya veo que tengo muchos impulsos, ¿eso significa que la tendencia tiene que cambiar? No, el que les diga que el mercado tiene que hacer algo después de que ha ocurrido una cosa, no sabe de lo que está hablando. ¿Listo? Uno sabe que si yo entiendo que el mercado no se mueve perpetuamente en una dirección, ni tampoco perpetuamente lateral, entre más tiempo pase en ese contexto, es más probable entonces que eventualmente el contexto cambie. ¿Listo? Entonces, si yo ya estoy en una fase tardía, ya el mercado tiene al menos tres impulsos, por ejemplo, que vienen siendo como estos los impulsos, que no son las corridas, porque ya sabemos que aquí puede haber corridas y retrocesos. Entre más tarde esté en la fase de la tendencia, es más probable que esta cambie y por lo tanto yo debería ser más conservador, a diferencia en el inicio en donde puedo ser más agresivo. Entonces, entender en qué punto de la fase de la progresión de la tendencia estoy es clave para determinar si quiero ser agresivo o conservador a la hora de operar una posición en específico. ¿Listo? Por supuesto, el mercado al final hace lo que quiere, pero la probabilidad de que entre más tarde yo esté entrando, esa dirección cambie, pues es mayor. Y yo tengo que pensar en términos de probabilidades. ¿Listo? Entonces también hay fases de la progresión lateral, aunque simplemente uno lo mide en términos de pivotes. Si ya voy, por ejemplo, en el quinto pivote de la lateralización que vendría siendo por acá, ya el mercado viene aquí uno, dos, tres, cuatro pivotes, cinco pivotes, y ya llevo mucho tiempo lateral, la probabilidad de que eventualmente salga de esa lateralización aumenta. Entonces voy a buscar ser más conservador o no tomar posiciones entre más tarde esté en esa. No significa que por eso tenga que cambiar, pero es más probable que lo haga. Recuerden que siempre hay que pensar, hay que tener una mente que piense en términos de probabilidades y no piense en términos de, eh, digamos, ¿cómo se decía? Se me fue la palabra, pero que no piense en términos de certeza porque el mercado, y esta es una realidad, es fundamentalmente impredecible y cada movimiento del mercado es único. Pero hay unas secuencias que me permiten entender qué es más probable que ocurra y poder operar con mayor eficiencia los mercados. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. Pero claro, saber estos movimientos no me basta. Yo tengo que construir una estrategia para operar los mercados. Entonces, ¿qué les voy a explicar? Y aquí es muy importante, los que ya tienen el documento de plan de trading van a entender muchísimo más. Los que no tengan el documento del plan de trading y del paso a paso para leer el mercado, que eso lo vamos a ver en la clase de mañana, que es cómo crear el mercado, cómo crear el contexto, perdón. Em, los que no lo tengan, la idea es que ustedes compartan una foto en sus historias y me etiqueten y yo les envío estos dos documentos. Hoy voy a explicar cuáles son los puntos claves para desarrollar una estrategia, que son básicamente estos de acá, que si tienen ese documento de apoyo, pues les va a servir muchísimo. Si hay algunos que entraron aquí por primera vez o hay algunos que no han hecho, digamos, el proceso de tomar la foto, compartirlo y etiquetarme en sus historias, lo pueden hacer hoy para poder tener acceso a estos dos documentos que de nuevo son documentos que yo me senté a redactar porque sé que les sirve muchísimo para entender qué es lo que tienen que hacer en el mercado. Uno es el checklist de qué tengo que hacer todos los días en el mercado y el otro es cómo construir apropiadamente y ejecutar un plan de trading. Entonces, de nuevo, suban una historia en donde toman una foto o un video de la clase y me etiquetan
y yo con mucho gusto les comparto estos documentos. Francisco, si lo hiciste y no te llegó, probablemente es porque tu perfil está, ¿cómo se dice? Cerrado. Entonces me puedes escribir directamente y te lo hago llegar. Pero normalmente eso es lo más raro, o sea, eso privado. La mayoría de personas lo han hecho así, les he enviado absolutamente a todos estos documentos. De nuevo, pienso que les sirven muchísimo y van a entender con esta clase cómo moverse mejor con ese documento, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son para mí los tres puntos claves para determinar y construir una, digamos, en un sentido mínimo, una buena estrategia a la hora de hacer trading? Algo que se llama un plan de trading. Y es que requieren al menos tener estos tres puntos que se los voy a explicar. Uno es el número de posiciones, uno es la configuración de la entrada, que son las reglas, y el otro es la manera en la que van a determinar que van a gestionar esas entradas. ¿Listo? ¿Por qué creen que el número de posiciones es importante? Lucas, están en mi canal de YouTube los videos de las clases anteriores. Está en Camilo Jiménez Trader. Claro, pero ¿por qué es importante no sobreoperar? ¿Qué vimos en la primera clase? A la clase de mañana también voy a enviarla a la comunidad del link y voy a enviarlo, también voy a subirlo por Instagram para que estén atentos. La clase de mañana. ¿Por qué no sobreoperar es importante? Claro, Alex, porque como lo vimos ayer y realmente, o sea, yo les puedo mostrar aquí el paper, si quieren se los muestro rápidamente. O sea, la investigación. Investment Analysis Journal. Investment Profitability of Day Trading and Empirical. Claro, por caer en el error y perder. Exactamente. Entonces, si yo veo aquí, que aquí ya tengo el paper, pam, 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 la investigación. Bueno, voy a ponerlo aquí, en la conclusión nada más. Ta, 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 ta. Ajá. Ya, aquí está, en esta frase. Obviamente esto está en inglés, pero yo se los traduzco rápidamente. Esto es una investigación muy buena, para mí de las mejores de lo que implica hacer day trading, y aquí dice muy claramente, los resultados empíricos sugieren que el day trading generalmente no es rentable por day traders porque entran, digamos, o si se encuentran con mucha frecuencia de posiciones, los que los lleva a encontrarse con muchas pérdidas. En particular, los traders individuales domésticos, es decir, como ustedes o como yo, incurren en pérdidas sustanciales por implementar una estrategia de day trading, y sus pérdidas claramente incrementan con la frecuencia y volumen de sus posiciones. Entonces, honestamente, si ustedes quieren hacer esto bien, tienen que operar una frecuencia baja de posiciones. Por eso es importante limitar el número de posiciones en la estrategia, y por eso se los pongo así en la presentación. No es porque yo me lo quiera inventar, no es porque yo lo haya sacado de algún lado, es porque yo he leído y me he informado muy bien de cómo funciona esta profesión y la llevo ejerciendo por más de 8 años. ¿Listo? Entonces, el sobreoperar es la principal fuente de pérdidas en los traders individuales, como ustedes o como yo. Entonces, cuando yo voy a construir una estrategia, es muy importante decir exactamente cuántas posiciones voy a tomar al día y ser muy disciplinado con eso. ¿Listo? Lo otro es la configuración de la entrada, y para la configuración de la entrada me remito acá para poder escribirles lo que implica la configuración de la entrada. Entonces aquí voy a ponerles tres, tres conceptos importantes para poder determinar las reglas de una posición, sea de la estrategia que sea. Por eso yo les digo que ese documento les sirve así decidan operar con mi estrategia o con cualquier otra. Y cualquier trader que se diga responsable operando los mercados y sea rentable, tiene que tener determinado su estrategia o sus entradas sobre todo, porque la estrategia es todo esto que estoy explicando,
sus entradas bajo estos tres parámetros. Aquí me dices, el número de posiciones no lo determina el mercado, es decir, el número de veces que se dé la estrategia. Claro, pues el número de veces que se dé la estrategia se puede dar muchas veces en un día, pero yo soy el que determino cuántas veces quiero asumir el riesgo de entrar en el mercado. Y el aumentar la frecuencia de posiciones en términos estadísticos a los traders individuales los afecta negativamente porque los hace más propensos a cometer errores emocionales. ¿Listo? ¿Cómo pueden ver el documento si no tengo Instagram? Uf, difícil, Ricardo. Em, Pero bueno, podemos buscar una manera. Si quieres en la clase de mañana me lo recuerdas. Entonces, configurar una entrada se compone de tres conceptos. Uno es contexto. ¿Qué es el contexto? El marco general en el que se da la posición. De esto vamos a hablar mañana. Cómo crear contexto y cómo eso cabe en mi posición. Punto 2, patrón de comportamiento. ¿Qué es el patrón de comportamiento del mercado? El patrón de comportamiento es la secuencia específica del precio que anticipo se da en el contexto determinado previamente. Vuelvo y lo repito. El contexto es el marco general en el que se da la posición. Es decir, para simplificarlo mucho, se da en una tendencia o se da en una lateralización. Eso ya es un contexto, un marco general. Ahora, el patrón de comportamiento es qué secuencia del precio, qué movimientos del precio anticipo se pueden dar en ese contexto que determiné. Es decir, si el mercado está lateral, ¿qué movimientos voy a anticipar que pueda dar el mercado para poder determinar que se está dando mi posición? Si el mercado está tendencial, ¿cómo anticipo que va a ser esa tendencia para que me empiece a dar luz verde para tomar una posición? ¿Listo? Entonces, eso es el patrón de comportamiento, es la secuencia. ¿Qué es una secuencia? Por ejemplo, aquí está lateral y la secuencia son movimientos directos entre las áreas y puedo yo determinar entrar en el tercer o cuarto pivote, es decir, o por acá o por acá. Entonces, yo ya estoy aquí marcando una secuencia que anticipo en el precio y eso tiene que estar especificado en el plan de trading. Eso hace parte de la estrategia y es fundamental para poder medir estadísticamente mi proceso. Si no, voy a tener un proceso aleatorio de pérdidas y ganancias, que es diferente a una distribución aleatoria de pérdidas y ganancias. Porque cuando mi operativa es completamente aleatoria y no se rige por reglas, no tengo cómo hacerle seguimiento apropiado. Si yo tengo de manera muy específica las reglas en las que decido operar, a eso le puedo hacer seguimiento y ese seguimiento estadístico me permite encontrar y corregir errores. Por eso es muy importante tener estas reglas claras. Entonces, uno es el contexto, lo segundo es el patrón, que es la secuencia que anticipo se da en ese contexto, y por último es el punto de entrada. Si yo determino que se dio el contexto, se formó el patrón que anticipé en ese contexto, si ese patrón se forma, ¿dónde tomo mi posición? Y eso es clave para determinar cuando yo evalúe mi operativa si estoy siendo eficiente o no en el punto de entrada que he escogido. Por eso estas reglas son tan importantes. Y así yo constituyo una entrada. Vean que ahí no les he mencionado a ningún indicador y es por lo que les dije en la clase anterior. No es decir que los indicadores no son importantes, solamente son secundarios al análisis y me permiten reforzar el análisis técnico que yo he hecho. Claro, ¿dónde salgo también? Ese es el punto de entrada, pero ahí todavía no he determinado la gestión. Cuando me estás diciendo ¿y dónde salgo también? Eso es la gestión de la posición, eso es diferente. Eso es el tercer punto de un plan de trading. Entonces, aquí, por último y como extra van los indicadores, pero vean que van al final. Yo necesito observar que se está dando el contexto que anticipo en donde funciona con mayor probabilidad mi entrada, que se forma la secuencia del precio, es decir, el patrón que anticipo, y además se da en el punto de entrada donde es eficiente tomar esa posición. Después de observar yo eso, volteo a ver los indicadores y si los indicadores me están dando luz verde, entonces eso refuerza mi análisis y tomo la entrada. Y así es que uno, digamos, organiza de manera apropiada una posición, que es muy importante también que haya en el plan de trading. Ejemplos, pantallazos de esa posición funcionando y funcionando en ambas direcciones, alcista o bajista. ¿Por qué? Porque si yo pongo puros ejemplos alcistas, voy a generar un sesgo en mi cabeza y voy a empezar a pensar que esa posición únicamente se da en un movimiento alcista, cuando en realidad no.
La posición y esos contextos se dan en direcciones alcistas, bajistas, y dependiendo del tipo de entradas también puede ser secuencias laterales. Nada más que hay tipos de mercados laterales, solamente que eso ya es un poco más avanzado. Pero eso es muy importante. Si ustedes se quedan con esto, yo ya me doy por bien servido en cierta medida. Porque sé que si van a tener una estrategia, van a tener muy claros los parámetros de la estrategia. Y así cometan errores, van a poder saber dónde está el error, porque los errores se reflejan en si estoy cumpliendo o no las reglas. Entonces, donde fallo, yo volteo a leer las reglas y lo comparo con mi operativa y veo dónde hay diferencias. Y entonces lo que determino después es cómo corregir ese error, pero de nuevo, eso ya implica un poco más de conocimiento. Entonces, como estábamos diciendo acá, lo primero es el número de posiciones, lo segundo es la configuración de las posiciones, esto para evitar sobreoperar, esto para saber exactamente cómo yo voy a tomar la posición y cómo me puedo hacer seguimiento de si lo estoy haciendo bien o no. Y por último, como me estaban diciendo aquí, ¿se puede hacer trading sin indicadores? Sí, se puede hacer trading sin indicadores. Yo no lo hago así, pero conozco personas que lo hacen así y no hay inconveniente. Se puede hacer sin indicadores viendo solamente la acción del precio. A veces los indicadores refuerzan ciertos análisis y posiciones. Por eso no los estigmatizo, pero se puede leer el mercado sin indicadores. Y por último es la gestión. ¿Qué significa la gestión? La gestión significa determinar si yo tomo una posición, ¿dónde voy a asumir que ya la posición no funcionó y salgo en una pérdida? Porque eso me evita estar en una pérdida mayor, me evita tener una pérdida mucho mayor. ¿Y dónde voy a salir en target? Es decir, en la ganancia. Entonces aquí voy a introducir, a ver, yo veo acá, no, eso lo vamos a ver en la próxima clase, los conceptos de target y stop. Eso se los muestro en la próxima clase. Pero la gestión es determinar dónde va mi posición, dónde va mi salida en positivo, hasta dónde anticipo puede llegar el mercado en esta posición, o cuántos puntos o cuánto recorrido a favor anticipo del mercado en esta posición, pero también implica ser muy específico en hasta qué punto voy a aceptar yo estar en esta posición en contra. Nunca operen sin stop. Operar sin stop es el peor error que pueden cometer, es decir, nunca operen sin saber exactamente cuánto es la pérdida que quieren asumir y también determinar exactamente cuánto es la ganancia. Y con gestión me refiero también a cómo van a gestionar la posición, es decir, ese target, ese punto de salida a favor y ese punto de salida en contra se pueden mover. Entonces, si hace el mercado, qué cosas van a decidir limitar la pérdida que tienen o disminuir la ganancia. ¿Vale? O aumentarla en caso contrario. ¿Listo? Entonces esto es lo clave para poder construir y ejecutar de forma precisa una estrategia y un plan de trading. Y sin esto bien redactado, es muy difícil que logren tener un resultado. Es muy complicado. Ahora, al lado de esto también tiene que haber un seguimiento estadístico de mis posiciones y de mi estrategia. Sin estos dos, no pueden hacer match. Y es muy, de nuevo, improbable que tengan un resultado sostenible en el largo plazo, porque o no tienen reglas concretas para determinar exactamente cómo quieren operar el mercado, o no se hacen seguimiento estadístico para reconocer errores y volverse más eficientes y mejorar ese proceso de aprendizaje o mejorar ese proceso de rentabilidad y de minimización de errores para poder, digamos, propulsar el resultado positivo de su estrategia. ¿Vale? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Las clases son todo este año? No. Pero si ven cómo vamos avanzando, empezamos hace 3 días sin saber nada y hoy ya estamos entendiendo cómo leer el mercado en términos básicos y qué es importante para construir una estrategia. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Cómo crear contexto y cómo ese contexto me puede entregar posiciones? ¿Listo? Cada vez se va poniendo mejor, como pueden ver, y se vuelve más interesante. Y están teniendo bases sólidas. Les estoy dejando los conceptos claros. Les estoy diciendo también la realidad de esto, que está sustentado científicamente. No me lo estoy inventando yo. Les mostré aquí la investigación y les dice cómo no cometer estos errores. Y así hay que avanzar, ¿vale? Y así se hace un proceso apropiado. Y así hay que construir una estrategia. Y todo esto está muy desglosado en el documento que les envié por Instagram a los que, de nuevo, comparten la historia viendo la clase, sea un video o una foto, y me etiqueten como camilo.trdr.
También si lo quieren hacer hoy, les puedo enviar los documentos por si es algo que les interesa, que como pueden ver, al menos para mí, es muy importante que lo tengan. ¿Listo? No siendo más y habiendo extendido un poco más esta clase, vamos a dejarla hasta aquí. Es con muchísimo gusto, espero que estén quedando los conceptos claros. Mi intención es que tengan bases sólidas, que estén organizando los conceptos que normalmente tienen revueltos en la cabeza y que están gratis en Internet, pero se trata de ir organizando un poco más digamos, el proceso de hacer trading. Y nos vemos mañana. Mañana van a haber muchísimas sorpresas que les voy a dar. Van a haber unos regalos porque mañana es esa última clase. Van a aprender muchísimas más cosas. Van a aprender de qué es importante a la hora de revisar la estadística, cómo se toman las posiciones, qué tengo que hacer. Realmente no falten a la clase de mañana, que genuinamente sé que les va a servir muchísimo porque es darle este cierre a este análisis técnico y entender entonces cómo se opera el mercado y cómo le doy sentido a lo que el mercado está haciendo con la estrategia que yo tengo. Y entonces es mostrarle, por ejemplo, estos indicadores, cómo sirven, cómo se mueven, qué funcionan y digamos, qué indicios me dan de los comportamientos más probables del mercado. ¿Vale? Entonces, nos vemos mañana. De nuevo es con muchísimo gusto y que estén muy bien, ¿vale? Que tengan buena noche. Hasta luego.